La tecnología en manos de la gente. Podcast sobre lo que pasa cuando la tecnología entra en contacto con procesos, cultura y personas reales. Nuestro propósito es desmitificar la tecnología y humanizar a quienes trabajan en ella, mostrando historias reales, cotidianas y diversas. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio, La tecnología en manos de la gente. Hoy nos acompaña Carolina Piedrahita, quien es una ex-human que lleva más o menos 9 años trabajando en tecnología, con muchos conocimientos en analítica de datos, y también es cofundadora de Women. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Isa, muy bien. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Para mí siempre es un placer volver a Suman. En algún momento fue mi casa por muchos años. Nos alegra mucho tenerte acá, pues en nuestro primer episodio, en donde pues lo que buscamos es desmitificar muchos aspectos de la tecnología y acercar de alguna manera a las personas a ella para su bien en su día a día. El día de hoy, Caro, pues queremos tener una conversación contigo, que nos cuentes un poco sobre ti, sobre por qué te apasiona tanto trabajar en la tecnología, Caro. Qué pregunta. Bueno, Isa, no. Yo soy una apasionada por las tecnologías emergentes y el momento, yo recuerdo que desde pequeña me llamó mucho la atención. O sea, a mí me tocó la época del disquete, de los computadores que eran caja negra, donde la pantalla era negra y programábamos en líneas verdes, y desde ahí me sentí una pasión, ¿cierto? Todavía no podía decir que lo sentía como esto, eso es todo a lo que yo me quiero dedicar, pero sí sentí un llamado hacia la tecnología. Me encantaba demasiado la tecnología. Cuando yo digo los datos son eso a lo que me quiero dedicar, lo que me apasiona. Cuando yo me doy cuenta que los datos no son solo números, sino que a través de los datos podemos encontrar patrones, entender una necesidad, entender personas, y lo más importante, y donde siento que dije, fue pucha, eso tiene mucho poder, es que a través de los datos podemos tomar decisiones que pueden impactar a miles de personas. Entonces empecé a encontrar como mi Ikigai, creo que se dice así, donde ya encontraba eso que es la intersección entre todo lo que me gusta, las ciencias humanas, la tecnología, y poder transformar vidas funcionando esos dos mundos, ciencias humanas con ciencias duras, y esa intersección para mí fueron los datos. Y desde ahí empiezo a aprender de analítica de datos, a aprender de ciencia de datos, incluso cuando no se hablaba de ciencia de datos, y a explorar. Y cada vez me enamoro más, y con cada tecnología emergente que yo veo que sale a flote, la exploro, y siempre trato de pensar cómo esta tecnología no solo transforma un negocio, sino también cómo esta tecnología puede transformar vidas. Súper Caro. Cara, en ese orden de ideas, cuando piensas en tecnología, ¿te imaginas a alguien como frío, encerrado frente a una pantalla únicamente y hablando del código todo el día? ¿O cómo te imaginas una persona? Ok, yo creo que hay arquetipos, ¿cierto? Podemos encontrar desde la persona que se sienta frente a la pantalla todo el día y está programando, y ese es su mundo, y esa es su vida, y eso está bien. Creo que no hay un deber ser, pero a mi juicio, en mi caso, no es estar frente a una computadora todo el día. Incluso la mayor parte de mi tiempo tengo es más conversaciones que código, ¿sí? Y definitivamente cuando piensas en un algoritmo, ese algoritmo nace desde una pregunta humana. Entonces yo siento que es un mito pensar que la tecnología es fría. No, nace desde una pregunta humana, se genera el algoritmo, y después todas las decisiones que se terminan tomando son con datos que generaron personas y para impactar personas. Entonces si lo ves así de una manera muy sistémica, la tecnología no termina siendo algo aislado del ser humano, sino que es algo que nace del ser humano, impacta al ser humano y se sigue iterando desde el mismo ser humano. Entonces la tecnología también es profundamente humana, a mi juicio. Sí, yo creo que también es una herramienta que es lo que tenemos que desmitificar, ¿cierto? Pues que no es algo alejado, inclusive pues hoy en día con lo que tú estabas hablando, los datos acercan mucho, ¿cierto? Total, y es que es enamórate del problema, no de la solución, ¿cierto?
Parto de ahí porque cuando haces analítica, cuando haces ciencia de datos, la mayor cantidad de tiempo la tienes que invertir en entender, entender el problema, hacer las preguntas correctas, y ya luego cuando ya tienes una solución o un bosquejo, tienes mapeado el camino en borrador, es que te sientas a codificar. Pero el antes de es entender el negocio o entender la persona o entender el contexto, es enamorarse del problema para luego ya sentarse a plantear una solución. Entonces, si te das cuenta, no es solamente sentarse frente a una PC y hacer código sin sentido y sin objetivo, sino que antes de eso hay un pre que implica mucha interacción humana y conversaciones y hacerse las preguntas adecuadas y tratar de entender el por qué, el cómo y el para qué. Sí, también como poniéndose en el lugar de, si vas a resolver un problema, pues cuál es esa necesidad. De alguna manera sientes la necesidad de ser empático y algo que realmente es una solución verdadera. Entonces realmente sí genera pues como interacción humana, no lo hacen para nada frío, sino que igual hay un acercamiento ahí importante. Y Isa, con eso de las tecnologías emergentes, como lo hemos visto, inteligencia artificial generativa, que ya tenemos multiagentes, tenemos asistentes, y todas las tecnologías que han emergido desde ChatGPT a la fecha, también marcaron un hito histórico. Sí. Yo digo que es una distopía humana. ¿Por qué? Porque ya dejamos... la tecnología deja de ser solo del departamento de TI y pasa a estar a disposición de cualquier persona de a pie, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, y ya ellos pueden con lenguaje natural, que eso es algo que desbloqueó la inteligencia artificial generativa, tener resultados similares a los que antes tenía un programador, un analítico, un científico de datos. Entonces ya vemos en internet, vemos en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad personas que están generando una página web solo por un comando de voz. Vemos a nuestros abuelos generando imágenes para recordar a la persona, a su hermano que ya falleció, a su tío que ya falleció, y poder ver recrear una fotografía donde ambos están juntos. Y eso antes que era, había que hacer un código, empezar a entrenarlo con imágenes para obtener el mismo resultado. Ya eso lo hacemos con programación en lenguaje natural. O sea, el lenguaje natural y la inteligencia artificial generativa cerró esa brecha, o por lo menos la acotó, y ya eso generó que una oleada de diferentes disciplinas, economistas, abogados, empezaran a migrar también a la tecnología. Claro. Entonces ya no hablamos de una tecnología que solo es del ingeniero de datos, del ingeniero de sistemas, del departamento de TI, sino que hablamos de una democratización tecnológica, y venimos viviendo un cambio que también trae sus luces y sus sombras. Claro que sí. Bueno, en el siguiente segmento, Caro, vamos a hablar sobre tu persona antes del cargo, ¿cierto? Entonces, ahí el objetivo es como humanizar completamente, pues, como tu rol, ¿cierto? Como que tú quién eres, cómo es un día normal en tu vida, qué es lo más poco tecnológico de tu rutina. Y yo creo que en contando esa historia, que nos cuentes un poco de qué te hizo clic a ti para pensar que dedicarte a esto y decir, esto es para mí. Bueno, mi rutina, yo me levanto y siempre estoy desinformándome, ¿sí? Entonces leo una noticia o leo un artículo. Mi primera interacción cuando me levanto es qué pasó ayer, qué puede pasar hoy. Me gusta, me encanta estar a la vanguardia. Luego de eso cocino mi desayuno, y siento que eso no es tecnológico, pero sí es innovación, sí, que también me gusta mucho. Tenemos el sesgo de que innovar solo es crear productos, tecnología solamente es estar sentado en un computador, pero cocinar también es tecnología. O sea, pensarse los ingredientes. Requiere variedad, o sea, que no vas a cansarte de comer todos los días lo mismo. Requiere imaginación, creatividad, un montón de cosas. Y dar una respuesta en tiempo récord, o sea, desde el segundo que abres la nevera y ves que ves con los ingredientes y ya tienes que decir que voy a preparar esto. Entonces hago el desayuno y luego ya empiezo a retomar mi trabajo, pero curiosamente no de entrada empiezo a codificar, sino que la mayoría del día se me va teniendo conversaciones, hablando con equipos, pensando, ideando, entendiendo todo el panorama de los retos que queremos resolver. Y
programo solo cuando ya tengo una solución, ¿sí? Entonces, mi día a día tengo más interacciones humanas que estar enfrente de la pantalla por completo sumida a programar. ¿Y por qué decidí que esto me gustaba? Porque siento que uno siente el clic, ¿cierto? Me gusta porque puedo combinarlo en los diferentes aspectos de mi vida. Puedo combinarlo en términos sociales, puedo combinarlo desde la fundación, de la cual soy cofundadora en Women, y desde allí yo puedo acompañar a otras mujeres a que aprendan tecnologías emergentes, a cerrar esa brecha STEM. Y hemos notado durante estos más de 5 años que llevamos acompañando mujeres que la tecnología sí transforma sus vidas, porque puede que haya un territorio donde no hay internet y no llegue la tecnología, pero siempre hay un celular, hay una forma de comunicarse. Entonces, si el curso se hace por WhatsApp, etc., eso es cambiar el panorama, es cómo yo desde acá donde estoy puedo conectarme allá afuera con el mundo y idear nuevas formas de tener ingresos, nuevas formas de encontrar posibilidades, de conectar con becas, de conectar con otras mujeres. Y para mí la tecnología ha sido un medio para crear comunidad, transformar vidas y poder aprender de manera bidireccional de otras mujeres. Y poner la tecnología a disposición de cerrar brechas de género, acción por el clima, innovación, y ver que eso luego se va convirtiendo como en va siendo sororidad, una comunidad donde nos apoyamos unas a otras, que siento que todavía hay mucho camino por recorrer en el tema de mujeres en STEM. Sí. Entonces ahí hice clic, y para mí la tecnología, pues como ya en algún momento se los he manifestado, cambió mi vida, y no solo la mía, sino también la de mi familia. Entonces por eso soy el testimonio de que sí transforma vida, y aparte de que me apasiona. A mí me encanta mucho esa historia, Caro, pues si quieres nos cuentas un poco de esa historia tuya, de cómo vos llegaste a esto, porque me parece que es una historia muy única, que antes como que siento que es muy representativa incluso del mensaje que queremos dar, porque yo siento que a veces nos ponemos nosotros mismos los límites, o sea, decimos, eso no es para mí, o de pronto me interesa, me gusta, pero pues yo no soy adecuada, o yo no tengo el skill, o ni el suficiente dinero. Entonces como que me gustaría que me contaras un poco de tu historia, Caro, porque me parece que eso acerca mucho a lo que queremos lograr en este podcast, que es como desmitificar que la tecnología está lejos, que es para unos cuantos, sino que para todos está. Y qué más esos ejemplos que acabas de decir, por ejemplo, como de es que la tecnología ha sido como la disculpa, por decir así, pero mira que tu comunidad en sí es como más humana, de ayudar, de acercar, de complementar un montón de otras cosas, y la tecnología pienso yo que pasa un poco al segundo plano. Entonces contanos un poco como de esa historia, Caro, que me parece súper interesante que compartas. Bueno, no, primero yo quisiera partir del hecho de que no todas las personas tienen que saber de tecnología, porque igual no es necesario, o sea, el mundo necesita diversidad. Entonces, si de pronto no eres afín a la tecnología, no te tienes que volcar, pero mi sugerencia sí es por lo menos entiéndela, conoce los términos, porque necesitamos que te involucres para poder crear el gobierno que va a regir qué se puede hacer con tecnología y qué no, para que hagas parte de trazar los límites de hasta dónde puede llegar la tecnología. Parto de ahí y seguido de esto digo, si eres de las personas que te apasiona la tecnología, pero aparte de eso eres mujer, que el límite no sea ser mujer y pensar que no tienes los skills para que te vayas por otro camino sin ni siquiera haberlo intentado. Y desde mi experiencia eso va muy atado al síndrome del impostor. Sí. Y nosotros escuchaba una reclutadora que tiene una startup y recluta talento para empresas de tecnología. Y ella un día se levantó y dijo, para este requerimiento en específico voy a postular solo mujeres. Encontró 10 hojas de vida que, analizándolas y con los skills que habían ahí, estas mujeres podían aplicar a esa vacante. Era una vacante de alto rango, pues una vacante de liderazgo en una empresa reconocida. Resulta que las llamó, y de esas 10 mujeres, a 8 ella las tuvo que convencer que sí se presentaran, que tenían todo. Porque pedían 10 requerimientos, por poner un ejemplo, y de esos 10 solo cumplían con 8. Entonces, por solo tener 8, ya ellas mismas se descalificaban. Sí. No, porque me faltan 2 skills, no, porque me faltan 3. Entonces ella tuvo que hacer el proceso de
10 de 8, que me parece un dato muy representativo, de 8 de 10, perdón, convencerlas de que por favor, por lo menos intentaran presentarse. Entonces, finalmente eso termina siendo el síndrome del impostor, pero juzgo que ese miedo a que no soy suficiente también tiene su lado de luz y su lado de oscuridad. ¿Cuál es el lado de luz? Porque en algún momento lo transité, siempre vemos todo lo que tenemos, todo el panorama de lo que nos falta por recorrer. Tenemos el panorama de nuestros logros, pero también tenemos el panorama de qué nos falta por recorrer, y eso a veces actúa como motor que nos impulsa, ¿cierto? Claro. Esa es la luz. ¿Cuál es la sombra? Que nos puede pasar lo de estas chicas, son 10 skills, tenemos 8, no me presento, entonces ni siquiera lo intento. Y ahí es donde empieza un tema ontológico súper poderoso, que entenderlo es lo que a mí me ayudó a transitar ese síndrome del impostor y, a pesar de sentir miedo, atreverme. Claro. Y es que entender de que eso era ontológico y que eso viene desde hace rato. O sea, desde que vivíamos en las cavernas, nos teníamos que quedar esperando que otros salieran a cazar, llegaran y confiar, llegaran con el tigre y nosotras cocinarlo, y ahí estaba pues alguien que iba y se enfrentaba al tigre, se enfrentaba al mamú y traía los insumos, y así crecimos, y eso en definitiva pues empieza a ser un legado genético, etc. Hay un tema interesante ahí, lo dejo para que lo consulten, y empieza a aparecer incluso en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sientas ese miedo, yo algo que aplico mucho es respirar, callar y decirle a mi cerebro: oíste, no estamos en peligro, ya no tenemos que huir, no hay un tigre, no hay un mamú, podemos salir y atrevernos, que es lo peor que puede pasar. Entonces nunca se deja de sentir ese miedo, pero es habitar el miedo desde esa posibilidad de atreverse a presentarse y ver qué pasa. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, yo juzgo que de dónde viene mi necesidad de atreverme y de perder miedo, también tiene mucho que ver en el contexto en el que yo crecí. Pues crecí en un contexto donde no tenía los recursos, donde no teníamos las posibilidades, pero sí era un contexto lleno de mujeres poderosas que se atrevían, como era mi abuela, mi mamá, mi tía, mis primas. Entonces era como, hey, no, o sea, ser mujer es un poder y tenemos el poder de transformar realidades y no hay límites. Entonces, al entender eso, habitar ese miedo y atreverme, es donde yo me vengo a la ciudad y decido buscar todas las oportunidades para hacer realidad mi sueño, que es trabajar con tecnología, sin entender muchas cosas, sin entender que era analítica ni ciencia de datos. Eso lo fui aprendiendo en el camino, pero juzgo que parte de que eso se hiciera realidad fue tener un referente femenino en la familia, entender que el síndrome del impostor está bien, que puedo evitar el miedo y que simplemente es atreverse para que las cosas sucedan. Y creo que eso incluso pasó cuando tuve como uno de mis primeros trabajos en analítica, que fue acá en Suma. Súper caro, sí. Esa experiencia de vida, de alguna manera, sí, es como transitar ese miedo que decís, pues no dejarse como paralizar, sino como considerar que esto es un reto y transitarlo con miedo, pues sí, como explorarlo también desde ese punto. Ya pues conociendo un poco pues como de tu historia, Caro, entramos como a un segmento donde hablamos sobre el mito y la realidad. Ya lo estamos como hablando al principio, en donde hablamos pues de que la tecnología no tiene que ser algo frío, ¿cierto? Digamos que hay unos ejemplos que yo te quiero leer y me vas contando qué piensas sobre eso, por ejemplo, donde dice: dale, la tecnología es solo para personas muy inteligentes. ¿Tú qué piensas de eso? No, yo siento que es más para personas curiosas. O sea, la inteligencia de por sí no garantiza nada. Tiene que haber una curiosidad también y unas ganas de aprender, porque la tecnología no es solamente interacción con la parte física, la computadora, el programar, no, es analizar, es pensar, es atreverse, es querer aprender, es ir más allá, y creo que eso ya es un skill que tiene más que ver con la curiosidad y con las ganas. No está directamente correlacionado con qué tan inteligente eres o no. Está relacionado es con esa capacidad de análisis
que aunque no la tengas completamente desarrollada, pues quieres desarrollar, y el por qué y el para qué quieres aprender tecnología. En mi caso, porque me encanta encontrar patrones que son invisibles ante los ojos del negocio, ante los ojos de las personas, porque hay tantos datos que requiere un análisis mucho más profundo para poder encontrar cuál es esa pieza del rompecabezas que no estábamos viendo, claro, y desbloquear posibilidades. Entonces, no es tanto ser inteligente o no, aunque como te digo, juzgo que la tecnología siempre tiende mucho como, siempre que hablamos de tecnología, aparece es para inteligentes, es para nerds, vive en un sótano. Sí. La tecnología no tiene tantos arquetipos, la tecnología simplemente es un medio y es una herramienta que capitalizamos, pero para capitalizarla se necesita también otro expertise y otros skills de analítica, skills humanos, combinar y hacer clic entre diferentes ciencias. Entonces no depende, siento que es un mito. Sí, ok, también muy de acuerdo con esto, siento que esto va mucho más allá de ser solamente inteligente, pues, o al menos de lo que queremos decir que es inteligente, ¿cierto? Porque obviamente hay que tener unos skills, ¿cierto? Porque hay que saber escuchar, interpretar, leer, ¿cierto? Pero no es como, sí, como es que encasillar a una persona desde su apariencia de pronto, gustos inclusive, para decir esto es para esa persona en particular. Así es. Otro mito que queremos como conversar contigo es: ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a todo el mundo? Sí y no. La inteligencia artificial no va a desplazar a las personas, ni le va a quitar el trabajo a las personas, pero a las personas que no aprendan de tecnología posiblemente sí se les va a dificultar mucho más permanecer. Pero yo siento que todavía no tenemos una inteligencia artificial al nivel de reemplazar a un colaborador humano. Eso para mí, a mi juicio y desde mi experiencia, todavía no existe. Todavía tenemos una inteligencia que alucina mucho, tenemos una inteligencia que requiere de un supervisor humano o un experto que esté ahí direccionándola. Entonces yo diría que es un mito, pero que sí es necesario que cada disciplina, cada colaborador entienda esto que está emergiendo, claro. O sea, qué es, qué posibilita. Y creo que una colaboración entre inteligencia artificial y colaborador habilita muchas eficiencias. O sea, automatizar tareas repetitivas no es desplazar al colaborador, ni desplazar a la persona, es devolverle tiempo. O sea, venga, para que usted no siga haciendo esta tarea repetitiva, que ya la puede hacer la inteligencia artificial generativa, te devuelvo estas 2, estas 3 horas, ¿para qué? Para que pienses, para que crees, para que innoves. Pero sí o sí, ya todas las empresas deberían de estar pensando en aumentar su madurez hacia la automatización. Claro. Si todavía nos hacemos preguntas como, ¿eso es un proceso repetitivo? Sí. ¿Cuánto estás dedicando? 3 horas, 4 horas. Ese tipo de respuestas ya están dando luces de que hay que automatizar ese proceso. Hay que hacerlo con RPA, hay que hacerlo con agentes, hay que hacerlo con asistentes, pero hay que automatizarlos para liberar tiempo al colaborador, más no reemplazarlo. No sé ahora, hablo desde hoy 2026, no sé si en un futuro vayamos a tener una inteligencia artificial generalista que sobrepase el coeficiente intelectual del ser humano y que nosotros ya nos quedemos cortos, y ahí ya empezamos a hablar de otros temas, de renta universal variable, etc. Pero en el momento no, es un mito. Sí, digamos que también una de las fuentes de inspiración para este podcast es eso, porque yo creo que es importante que nos vayamos relacionando. Pues ahorita tú lo decías, no es que la gente tenga que saber, pero yo siento que sí se tienen que relacionar, porque el mundo está cambiando, porque pues como que el mundo análogo como lo conocemos se va a transformar. Entonces hasta la persona que está menos pues como sumergida en este mundo, pues nosotros que trabajamos en este mundo de la tecnología, pues tenemos al alcance la información. Hay personas que están como súper lejanas, pero inclusive les va a tocar, porque si en esa transformación, pues el mundo se va dando paulatinamente, y lo que queremos es que la gente sepa, o sea, no con temor, sino de una forma muy tranquila, se acerque a la tecnología para entender que esto les posibilita cosas. Ya, o sea, es como lo que queremos también acá. Sí, y han emergido muchas nuevas formas de trabajo, ¿cierto? Entonces no es que incluso con esa evolución de la tecnología y con esas nuevas formas de trabajo que vienen emergiendo,
un ingeniero de datos no pasa a ser reemplazado, pero el nivel de rendimiento del ingeniero de datos usando una herramienta como Cloud Code, como GitHub Copilot con inteligencia artificial, puede incluso optimizar sus queries y aumentar eficiencia y hacer las cosas por lo menos media hora más tarde, ahorrarse 1 hora, 2 horas, 3 horas, y orquestar y productizar proyectos mucho más rápido. Claro. Y ese tiempo libre, ¿en qué lo puedo usar? Incluso en fortalecer su perfil profesional. Me hago un curso, estudio una carrera. Entonces ya vienen apareciendo nuevos perfiles como el ingeniero de prompts. Ese rol no existía. No existía. Y la palabra prompts tampoco existía. Entonces vienen emergiendo nuevas palabras, nuevas formas de trabajo, nuevos roles. Y yo creo que en tecnología, sobre todo, va a tardar mucho que se dé un desplazamiento laboral. Se va a dar un desplazamiento laboral, pero del colaborador que no quiere aprender de tecnologías emergentes, que quiere seguir trabajando de forma tradicional. Y ese desplazamiento se va a dar porque representa ineficiencias para la organización. Pero si te montas en la ola, si entiendes, si empiezas a hacer tu trabajo mucho más eficiente, creo que todo va a estar bien. Incluso viene una oleada de que ya puedes emprender, ya allá afuera se puede emprender muy fácil, porque de nuevo el ejemplo de la página web, antes ¿cuánto tardaba una página web? 2, 3 meses, ya en 1 minuto lo haces con Gamma, lo haces usando X o Y inteligencia artificial, con un prompt ya tienes una página web. ¿Cuánto tardábamos a hacer un modelo de visión por computador? O sea, que nosotros tuviéramos poner una cámara y que identificara patrones. Sí. Eso podía tardar hasta 6 meses. Ya le mandas una foto a la inteligencia artificial y te dice cuántos están tristes, qué hay que hacer, de acuerdo a su expresión corporal que dice, y te hace incluso todo un análisis de sentimientos en cuestión de minutos. Entonces creo que ahí está pasando algo, hay que escucharlo y sí hay que mejorar las formas de trabajo. Sí hay que apostarle a madurar a nivel de personas, procesos, tecnología, pero también como lo hacemos con una capa humana importante. Claro que sí. Listo, y para finalizar este segmento, hay algo que me parece muy chistoso y es la edad, ¿cierto? Que hay gente que de pronto ya está más madura y considera, ay no, yo no quiero aprender de esto. ¿Consideras que la tecnología, o si no estudiaste algo como una ingeniería a temprana edad, joven, pues ya, mejor dicho, ya es tarde para aprender de tecnología, o cualquier persona en cualquier momento de su vida puede aprender? Juzgo que sucede lo mismo que con la inteligencia. No es que sea un factor relevante depende mucho de la motivación de la persona. Sí. Hasta dónde quiere llegar, por qué lo quiere aprender, qué habilita eso en su vida. Si es una persona que está obligada a aprenderlo, independientemente de su edad, le va a dar muy duro. Puede tener 20, puede tener 18, pero si no quiere saber nada de tecnología, le va a costar, va a haber una fricción. Pero yo en mis clases tengo alumnos incluso hasta de 50 años que vienen porque quieren ese tiempo que la tecnología puede liberarles, porque ya no quieren llevar la contabilidad de la forma tradicional que siempre lo han hecho. Quiere que eso lo haga un agente y que ese agente se comunique con su contadora y le entregue mes a mes esa contabilidad. Porque ellos ya quieren tener asistentes que les ayuden a hacer los procesos de lluvia de ideas y de iteración mucho más rápido. Incluso porque están a punto de jubilarse y quieren crear un plan de jubilación o de finanzas acompañado y co-creado con la inteligencia artificial. Y los he visto llegando sin saber qué es un prompt y saliendo con su propio asistente o agente creado en Make, que son herramientas no código, sí. Que eso es otra de las cosas que te digo, que ya se cerró la brecha. Ya simple, ¿qué es Make? Arrastras loguitos. Quiero conectar Telegram, ¡tum!, lo conecto. Quiero conectarlo con el Gmail, lo conecto. Quiero conectarlo para que luego me envíe un mensaje al correo, lo conecto, que me lo envíe de pronto no a mí, sino que se lo envíe a la contadora, o lo conecto con mi Drive, lo conecto. Y ya para aprender a configurar lo que hay adentro en cada nodo, pues lo hacemos de manera muy didáctica en las clases. También juzgo que hay que enseñar de acorde también a los skills y al nivel en el de madurez en el que se encuentran las personas. Pero yo diría que la edad no es un determinante, siempre y cuando quieras y tengas un propósito y sepas que vas a tener un retorno, vas a tener un ROI. El retorno a la inversión es que vas a tener más tiempo libre y tus procesos van a ser más ágiles. Claro que sí. Hay más calidad en eso, en el sentido de la vida también, porque vas a poder delegar esas funciones tan repetitivas que te quitan mucho tiempo, que se pueden volver como tediosas, se lo dejas a esto y
ganas calidad de vida también. Totaliza, pero también entiendo la otra parte. La otra parte, sin importar la edad, que no quiere automatizar sus tareas, que quiere seguir haciendo la contabilidad de forma tradicional. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces la dignidad de la persona está atada al trabajo. Sí. Si yo no me siento productivo, si yo no estoy ocupado todo el día, yo siento que perdí valor. Sí. Entonces, si para ti está bien seguir haciendo las cosas de forma tradicional y no te pesa que estés perdiendo eficiencia, que estés teniendo reprocesos, a mí me parece que eso está perfecto, pues es una forma de vivir. Claro. Pero hazlo bajo la primicia de que realmente estás haciendo las cosas tradicionales y la consecuencia es que puede que en el tiempo desaparezcas, pero es una decisión que asumiste porque te sientes validado estando ocupado de 5 a 8. Claro que sí, yo creo que también desmitificar eso, pues como que tú no pierdes valor por implementar herramientas que te ayudan en el día a día. O sea, la herramienta no te está como quitando valor ni juzgaríamos como un desempeño de una persona por utilizar estas herramientas. Sencillamente yo creo que también es como abrir un poco la mente a esto, ¿cierto? Y decir, bueno, esto me ayuda a tener mejor rendimiento en mi día a día. Entonces, Total. ¿cómo puedo optimizar ese día a día? También pensando en mi salud, en mi bienestar. Total, y estaba en una charla precisamente esta semana sobre creatividad y cómo hay una empresa en Argentina que hace los mejores anuncios para una cerveza en específico y ellos estudian en la Escuela de Creativos de Argentina. Entonces en esta charla la chica decía, es que estar ocupado todo el tiempo y siempre cuando te encuentran en el ascensor decir, estoy a fuego, estoy supremamente ocupado, no, qué cansancio. Que eso ya es mañé. Sí. Que estar supremamente ocupado y no tener tiempo ya es mañé. Decía yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y es porque ya tenemos todos los recursos para hacer la mayoría de las cosas de manera eficiente y que nos sobre tiempo. Entonces es como que ya estamos en una ola donde también verse supremamente ocupado, que antes era bien visto como, uy, que mira, no, es que esta persona trabaja demasiado, ya se interpreta como, uy, estás a fuego, no tienes tiempo, no te queda tiempo de hacer tus cosas personales, de compartir con la familia. Es como, oye, estás out. Ser mujer en tecnología. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo mujer en ese día a día, en ese camino que empezaste a recorrer, que nos contabas, pues, que incluso tu inspiración fueron como mujeres? ¿Cómo sí. ha sido? Ha sido un camino de transición. Inicialmente, cuando yo empecé en STEAM, había muchos estereotipos de que era un medio y un nicho donde necesariamente se desempeñaban hombres. Y sí, al principio, en los equipos en los que yo estaba, de 10, 9 eran hombres y quizás me tocó en algún momento en el que yo era solo mujer. Y lo mismo me pasó en la universidad, desde la carrera. Estando en la carrera, habíamos 5 mujeres y el resto eran hombres. Entonces juzgo que ha sido un proceso de transición, pero me ha gustado mucho lo que viene pasando los últimos años. Que yo ya llego a un equipo y me encuentro a una líder mujer y me encuentro a compañeras que también son mujeres y ya no solamente como analistas, como científicas, sino también como gerentes, como vicepresidentes, como líderes. Entonces creo que hemos venido teniendo hemos ganado pequeñas batallas poco a poco y ya no es solamente las carreras STEM y la ciencia de datos ya no solamente hay un estereotipo de que es solo para hombres, sino que también cada vez vemos más mujeres, ¿cierto? Y eso me parece que también ha cambiado la forma en la que abarcamos los problemas, porque hay nuevas perspectivas, hay una forma diferente en que tener un equipo diverso, compuesto por hombres y mujeres, hace que esos problemas se aborden diferentes, se piense diferente, sean más sistémicos, haya una mirada, por decirlo así, mucho más disruptiva. Entonces yo juzgo que hemos venido avanzando, falta mucho, pero por lo menos ya vemos un componente y un porcentaje representativo en términos femeninos en áreas STEM. ¿Qué crees que le aporta a la mujer a sus equipos? Yo digo que no es solo el hecho de que haya una mujer en el equipo, sino que es desde la diversidad en los equipos donde realmente se innova, donde salen diferentes ideas,
con diferentes perspectivas, donde las mismas ideas pueden contradecirse entre sí y se genera un debate. Creo que desde un equipo homogéneo no emergen cosas distintas, no hay un nivel de convergencia tan alto como cuando el equipo es diverso. Entonces no me atrevería a etiquetarlo como si hay 3 mujeres sucede esto, si hay 2, si hay una, sino que el equipo sea diverso. No solamente en género, sino también en forma de pensar, en cultura, etc. ¿Te has encontrado barreras o estereotipos por el hecho pues, de ser mujer? Afortunadamente yo no, pero sí he escuchado historias y he tenido casos cercanos donde sí, y hace parte de la misma cultura, ¿cierto? Sí. De ese componente social, viene de antes, de esos estereotipos y esos sesgos y esos paradigmas que hemos tenido que venir deconstruyendo para volverlos a construir, ¿cierto? Entonces yo juzgo que sucede todavía, se ve mucho, sobre todo en empresas que son supremamente tradicionales, pero que se está trabajando para que haya un cambio, y ya incluso se nota que cuando una mujer es líder, cuando un hombre es líder hay un cambio, pero cuando una mujer es líder e invita a que otras mujeres también sean líderes, yo juzgo que ahí es donde estamos construyendo sociedad en términos de inclusión. Y eso es lo que veo que está pasando cuando me encuentro mujeres liderando equipos y en altos cargos y haciendo que eso pase mucho más, contratando a otras mujeres, y un tema de sororidad que cada vez está en aumento. Y no solo siendo parte de equipos, sino liderando grandes equipos y empresas como lo es Hanoi Murillo. Ella no solamente es mujer, sino que también es afro y adicional a eso es una gran empresaria. Ella ha pasado por las empresas más grandes del mundo, por Google. Entonces creo que tenemos ya referentes mujeres, y también las mismas mujeres que antes quizás tenían referentes en tecnología solo hombres, también ya están teniendo esos referentes en términos de mujer. Entonces yo quiero ser como Hanoi, yo quiero ser como esta científica, quiero ser como esta analista, quiero ser como esta ingeniera de datos, pero eso también es gracias a la comunidad. O sea, se ha creado mucha comunidad al respecto. Entonces ya ves AWS Women, ya ves comunidades como Data Science Fen, donde se reúnen muchas mujeres a formarse, y no solamente a formarse desde lo profesional, sino también a compartir de lo personal, como, oiga, tengo miedo, y bueno, ¿y por qué tienes miedo? Por A, B, C. Entonces es encontrar ese punto entre A y B, venga, ¿cómo podemos ayudar a esta chica para que rompa esas barreras, para que adquiera esos skills, para que adquiera esa inteligencia emocional que requiere? Entonces se vuelve una comunidad donde no solamente aprendes datos y de lo técnico, sino donde también empiezas a tener un círculo de apoyo. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a una niña, a una joven que cree que esto no es para ella, que lo vea muy lejano, pero que tenga como todas esas capacidades y las ganas de estar aquí en tecnología y estudiar? Que no asuma que no es para ella y que es lejano, que antes de asumir lo viva. Entonces que se atreva a explorar, que se atreva a aprender, que se atreva a usar los recursos. Si no tiene recursos económicos, que se atreva a usar los recursos gratuitos que hay. Ya tenemos muchísimos cursos gratis en YouTube, tenemos muchísimas becas en comunidades. Entonces también que se lance, que lo viva, que vaya, que haga parte de comunidades, que conozca a otras mujeres que ya lo han vivido, y sobre todo que si se anima tenga un mentor. Juzgo que es muy importante la mentoría. Entonces, como alguien que ya recorrió ese camino, te ahorra tiempo y trabajo para que no cometas los mismos errores que ya esa persona cometió. Entonces, ven, te asesoro, ven, te conecto, y que empiece a hacer networking. Porque en definitiva, si no se crea una red, como en la película Cadena de Favores, si no se crea una red y todas nos empezamos a ayudar la una a la otra, pues entonces es muy difícil que podamos decir que vamos a cerrar la brecha en STEM a nivel de que hayan más mujeres en STEM y sea mucho más inclusivo. Todo tiene que partir de acá. O sea, ven, yo te ayudo, y cuando yo pueda ayudar a una mujer, ayudo a una mujer. Entonces, ¿qué le diría a esta chica? Atrévete, no asumas, y si tienes miedo, recuerda que eso viene desde las cavernas, ya no te va a comer un mamú ni te va a atacar un tigre. Respira y ve, a ver qué pasa. Lo peor que puede pasar es que no pase, pero por lo menos ya lo comprobaste, que no pasó. Lo intentaste y no vas a estar ahí en las ciencias duras
no porque no pudiste, sino porque te diste cuenta que lo tuyo son las ciencias humanas. Y eso no quiere decir que tengan que estar separadas, porque lo ideal es que converjan, pero no está mal que vayas, explores y te des cuenta que quieres otro camino. Digamos que aquí, Caro, en la fundación que nos contabas, ¿cómo es el trabajo con las chicas? O sea, ¿o qué se hace ahí en esa fundación? Nosotros en Women llevamos más de 6 años construyendo país, enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros nos regimos por educación de calidad, acción por el clima, brecha de género y todo lo que es innovación. Entonces, cada año lanzamos un programa enmarcado en uno de estos 4 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No todos los programas tienen que ver con tecnología, por lo mismo que te digo, no todo se soluciona con tecnología porque tenemos problemas que también son profundamente humanos. Entonces, lanzamos proyectos para acompañar comunidades desde educación de calidad, y ahí acompañamos a líderes comunitarios o lideresas comunitarias que tengan proyectos pero no sepan cómo escribir un anteproyecto, cómo buscar recursos. Entonces hemos tenido ese tipo de programas. También hemos tenido otros programas donde formamos a mujeres en tecnología, y ahí incluso el más icónico es el de pandemia, donde Suman incluso nos apoyó, y varias mujeres de Suman que son analíticas o que son científicas de datos formaron a otras mujeres, y ahí formamos a 100 mujeres en ciencia de datos, cuando casi no se hablaba de eso, y virtual. Y un caso representativo de allí es una chica afro que diseñaba prendas con tela africana, y ella pues se montó en Tableau todo un tablero de inteligencia de negocios para caracterizar la población del departamento donde ella vive. Y con esa caracterización consiguió recursos en España y pudo contratar a muchas mujeres cabezas de hogar en su pueblo, e incluso de ahí nació un emprendimiento mucho más grande, y ahora ella trabaja desde un alto cargo, es una lideresa en un cargo público, generando mucho más impacto en su comunidad. Entonces, de nuevo, ahí vemos que la tecnología sí puede transformar vidas cuando la empezamos pues a usarla en pro de una comunidad o en pro de proyectos que son profundamente humanos. ¿Qué más hacemos en Women? Hacemos un viaje a Estados Unidos una vez al año. Y en ese viaje que hacemos a Estados Unidos, visitamos el MIT, visitamos Yale, visitamos Harvard, visitamos laboratorios de tecnología, vamos a bancos, vamos a eventos de networking, y conocemos a colombianos y colombianas que están en el exterior. ¿Con qué fin? Con el fin de que hackearte la mente, o sea, que cambies el mindset, que abras que tengas una nueva perspectiva, que te abras al mundo y te des cuenta que si acá no hay posibilidades para ti, posiblemente allá hay posibilidades para ti, y que conozcan a otras mujeres que ya han transitado ese camino y que están dispuestas a ser tu mentora, a decirte, hey, oiga, esto es posible, atrévete, venga, le digo cómo, cuál es el paso a paso. Entonces es un viaje supremamente inmersivo, donde vas, sufres un cambio de paradigma casi que 360, y con ese cambio de paradigma llegas siendo otra persona, es un antes y un después. Y luego esas mismas chicas que van a los viajes terminan también siendo mentoras de nuestros programas. Entonces, Women es una fundación sin ánimo de lucro, pero también es una comunidad, y es un espacio seguro donde si eres una mujer líder y quieres acompañar a otra chica que quiere recorrer ese camino, lo puedes hacer. O si eres una mujer que quiere explorar con tecnología, o quiere seguir estudiando, o quiere encontrar una carrera para impactar otras vidas, acá encuentras un lugar desde el cual te podemos acompañar. Listo, Caro, y ya llegamos como a nuestra parte final del podcast, en donde queremos como darle un mensaje a quien nos escucha. Okay. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre la tecnología? Que no es al alcance de unos pocos, que ya es transversal y de fácil acceso. ¿Por qué confiar en ella puede ser una buena decisión? Confiar en la tecnología sí, pero con buenas prácticas, ¿sí? Así como la ciberseguridad, así como la tecnología ya no es parte solo del departamento de TI, la ciberseguridad tampoco. Entonces es confiar en la tecnología, pero hacerlo bajo una buena capa de seguridad y practicando el autocuidado. ¿Por qué confiar en ella? Me parece que es importante porque es muy posibilitadora y muy habilitadora. Nos permite automatizar procesos y liberar ese tiempo que podemos usar en crear, en innovar e incluso en fortalecer nuestro perfil profesional. Perfecto. Y si volvieras a empezar, consejos honestos, ¿para quiénes
quieren entrar al mundo tech, ¿qué les dirías? Que no tengan tanto miedo. A veces pausamos mucho nuestras carreras y sobre todo hablo desde mi perspectiva y como mujer. Nos podemos tardar mucho más que un hombre en ascender, en tener nuevos cargos, en explorarnos y hacer carrera en tecnología por miedo a o esperando a ser suficientes para. Y eso hace que nuestra curva de aprendizaje y nuestro plan de carrera, donde vamos evolucionando, pasando de analista científico, de científico a líder de analítica a gerente, pues como hacer una carrera, por decirlo así, porque tampoco creo que haya un único camino y que no sea lineal, pero por poner un ejemplo, nos tardamos un poco más que los hombres. ¿Por qué? Por lo mismo, porque siempre no somos suficientes para, llega una oportunidad y la dejas ir porque sientes que es un cargo o es una responsabilidad demasiado grande y que todavía no has hecho carrera ni tienes experiencia. Entonces yo sugiero confía en que ya has estudiado mucho, por más que las cosas se te den fáciles, no es por suerte, sino que es un lugar que te has ganado y si la oportunidad llega a ti, cógela porque llegó porque ya estabas preparada. Entonces no postergues tanto tu evolución por el síndrome de impostor o por ese miedo a perder algo cuando en definitiva tienes más que ganar. Súper, Caro, no, agradecerte por este rato, se nos fue volando este tiempo. Fue muy delicioso compartir este momento con vos y pues conversamos un ratito. No, gracias a ustedes, Isa. Me encanta volver a Suma. Y ustedes no se pierdan nuestro próximo podcast. Adiós. Sí, sí. Chao, chao.